El viento helado de una tormenta inusual golpeaba con violencia contra los inmensos paneles de vidrio reforzado del ático, creando un silbido agudo y fantasmal que se filtraba por las juntas de la arquitectura millonaria. En el interior de la lujosa residencia, el silencio sepulcral solía ser la norma, pero esa madrugada se vio interrumpido por el sonido desgarrador del llanto de un bebé, un lamento que parecía pedir auxilio en medio de la oscuridad. Andrés, el dueño de aquel imperio de cristal y mármol, se despertó sobresaltado en su cama vacía, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el insomnio crónico que padecía desde la muerte de su esposa. El monitor de bebé parpadeaba con luces rojas de alerta sobre su mesita de noche, indicando un nivel de angustia en el cuarto de su hijo Lucas que ningún padre podría ignorar y que encendió instantáneamente sus alarmas paternales. Andrés se levantó de un salto, ignorando el cansancio que arrastraba por haberse enterrado en el trabajo para no enfrentar el duelo, y caminó apresuradamente por el pasillo interminable que separaba su habitación del cuarto del niño. Mientras avanzaba descalzo sobre el piso de madera importada, sintió una corriente de aire inexplicablemente gélida que parecía emanar directamente de la habitación del bebé, algo que no tenía sentido en una casa equipada con los sistemas de calefacción más avanzados del mercado. La preocupación se transformó en irritación. Él confiaba ciegamente en Vanessa, su prometida, para administrar el hogar y supervisar al personal, y asumía que la nueva niñera, Carmen, estaba altamente calificada para mantener el ambiente perfecto para su único heredero. Al llegar a la puerta del cuarto del bebé, Andrés no se detuvo a tocar. Irrumpió con la fuerza de un hombre desesperado, encendiendo las luces halógenas con un manotazo brusco en el interruptor. La escena que se reveló ante sus ojos lo dejó momentáneamente paralizado, incapaz de procesar la lógica de lo que estaba viendo en aquel espacio diseñado con un minimalismo frío y costoso. La cuna de diseño exclusivo, que había costado una fortuna, estaba vacía, con las sábanas revueltas como si hubieran sido arrancadas con prisa. No había rastro de su hijo en el lugar donde supuestamente debía estar seguro y protegido, y por un segundo, el terror absoluto de un secuestro o un accidente fatal cruzó por su mente, helándole la sangre más que la temperatura polar de la habitación. Su mirada frenética barrió el espacio y finalmente aterrizó en el suelo, sobre una alfombra decorativa rígida e incómoda, donde descubrió una imagen que hizo que su confusión se convirtiera en una ira volcánica. Allí, tirada en el piso duro como si fuera un animal, estaba Carmen, la niñera de mediana edad que había contratado hacía apenas unas semanas, acurrucada en posición fetal en un rincón oscuro. A primera vista, parecía que la mujer estaba durmiendo plácidamente, mientras su hijo había desaparecido de su vista. Una negligencia tan flagrante que Andrés sintió el impulso primitivo de sacarla a rastras de su casa. La vena de su frente comenzó a palpitar. Pagaba una suma exorbitante para asegurar el bienestar de Lucas, y encontrar a la cuidadora durmiendo en el suelo era un insulto a su confianza y a su dinero. Andrés dio 2 pasos largos y agresivos hacia la mujer, con los puños apretados y la respiración agitada, listo para gritarle y despedirla en el acto por su incompetencia criminal. Fue entonces cuando notó con un vuelco en el estómago que Carmen no estaba sola en ese abrazo desesperado contra el suelo frío. Tenía un bulto pequeño presionado contra su pecho, casi invisible bajo su propio cuerpo. Era Lucas. La niñera tenía al bebé envuelto entre sus brazos y su torso, usándose a sí misma como un escudo humano o un colchón viviente, en una postura que, a los ojos prejuiciosos de Andrés, parecía peligrosa y antihigiénica. La interpretación inmediata del millonario fue que la mujer, por pereza o locura, había decidido sacar al niño de su cuna segura para dormir con él en el piso sucio. La indignación de Andrés alcanzó su punto máximo al ver que la niñera llevaba puesto solo un uniforme delgado y un cardigan viejo y desgastado, una visión patética que contrastaba violentamente con la opulencia de las paredes de vidrio que los rodeaban. No se detuvo a analizar por qué el cuarto estaba tan frío, ni por qué no había mantas visibles. Su mente de autoridad ciega
solo veía a una empleada, desobediente, poniendo en riesgo a su hijo. Se acercó a ella y sin ninguna delicadeza le dio un toque firme con la punta del pie en la pierna para despertarla, un gesto cargado de desprecio y autoridad. El sonido del viento afuera parecía aullar en aprobación a su furia, mientras el silencio dentro de la habitación se tensaba como una cuerda de violín a punto de romperse. Esta situación nos hace hervir la sangre al ver cómo las apariencias pueden engañar a quienes tienen el poder, pero no la visión para entender lo que realmente sucede bajo su propio techo. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento y te mostrará el verdadero significado del sacrificio, tómate un segundo para escribir en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes de justicia y verdad que tocan el corazón de miles de personas como tú. Carmen se despertó con una sacudida violenta, abriendo los ojos desorbitados por el pánico, no por el golpe en su pierna, sino por el miedo instintivo de haber sido descubierta rompiendo las reglas estrictas de la casa. Su primera reacción no fue protegerse a sí misma del patrón enfurecido que se cernía sobre ella como una torre, sino apretar aún más al bebé contra su pecho, cubriéndole la cabecita con su mano callosa y temblorosa. Su rostro reflejaba el terror puro de alguien que sabe que su destino pende de un hilo, y sus ojos, cansados y tristes, se llenaron de lágrimas al ver la figura imponente de Andrés, iluminada por la luz dura del techo. No dijo nada. Su garganta estaba cerrada por el miedo a la amenaza de despido que Vanessa le había repetido tantas veces. Andrés no le dio tiempo a explicar ni a respirar. Su voz tronó en la habitación vacía, rebotando en las paredes de cristal con una acústica intimidante. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo en el suelo con mi hijo?, gritó señalando la cuna, vacía con un dedo acusador. Le recriminó a gritos que le pagaba una fortuna para que el niño durmiera como un príncipe, no para que lo tuviera tirado en una alfombra llena de polvo como si fuera un indigente. Sus palabras eran afiladas y crueles, nacidas del dolor de su viudez y de la frustración acumulada, descargando toda su ira sobre el eslabón más débil de la cadena, sin saber que estaba atacando a la única persona que realmente amaba a su hijo en esa casa. Carmen, temblando visiblemente, no solo por el miedo, sino por un frío que calaba hasta los huesos, intentó incorporarse torpemente, sin soltar a Lucas, quien, curiosamente, no lloraba mientras estaba en sus brazos. «Señor, por favor, no es lo que parece», balbuceó con voz quebrada, bajando la mirada en señal de sumisión total, tal como se le había instruido. Andrés, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar excusas. Estaba cegado por la narrativa que Vanessa le había construido sobre la incompetencia del servicio doméstico. Él solo veía desorden y peligro, ignorando por completo que el calor que emanaba del cuerpo de esa mujer era lo único que mantenía con vida al pequeño Lucas en esa nevera de lujo. El bebé se removió entre los brazos de Carmen y soltó un pequeño gemido, lo que hizo que Andrés diera un paso atrás, momentáneamente silenciado por el sonido de su hijo. Pero la pausa fue breve. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Andrés, con la respiración entrecortada, le ordenó que pusiera al niño en la cuna inmediatamente y que recogiera sus cosas, pues no permitiría tal falta de criterio en su hogar ni un minuto más. Carmen lo miró con una súplica muda, sabiendo que obedecer esa orden significaría condenar al bebé al frío mortal que la señora Vanessa había orquestado, y en sus ojos se encendió una chispa de dilema moral que definiría el resto de la noche. Para comprender la magnitud del sacrificio silencioso que Carmen estaba realizando en el suelo, debemos retroceder apenas unas horas en el reloj, cuando la tormenta exterior era solo una amenaza lejana y la mansión aún conservaba una temperatura habitable. La niñera se encontraba en la habitación cumpliendo su rutina sagrada, meciendo suavemente a Lucas para que conciliara el sueño, arrullándolo con el calor de las mantas de lana que Andrés había comprado específicamente para proteger a su hijo. La paz reinaba en el cuarto, una burbuja de tranquilidad que Carmen defendía con su propio silencio,
ajena a que la verdadera tormenta no vendría del cielo oscuro, sino que entraría por la puerta principal vestida con seda cara y perfumada con fragancias francesas, lista para destruir la poca seguridad y confort que el niño huérfano tenía esa noche. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso, rompiendo la atmósfera de calma maternal, y por ella entró Vanessa, la prometida de Andrés, con una expresión de fastidio que desfiguraba su belleza artificial. Lejos de la sonrisa encantadora y maternal que reservaba para su futuro esposo cuando él estaba presente, la mujer miró la cuna con una mueca de repugnancia absoluta, como si el bebé fuera un insecto molesto que perturbaba su existencia perfecta. Se abanicó teatralmente con la mano perfectamente manicurada, quejándose en voz alta de un calor inexistente, y declaró con arrogancia que el olor a leche agria y humanidad le revolvía el estómago, dejando claro que para ella, Lucas no era un hijo amado, sino un obstáculo ruidoso en su camino hacia el altar y la fortuna. Con pasos decididos y tacones que resonaban agresivamente en el piso de madera, Vanessa se dirigió directamente hacia el panel de control del clima, ignorando la mirada suplicante de la niñera que abrazaba al niño protectoramente. La madrastra manipuló el termostato digital con sus uñas largas y afiladas, bajando la temperatura drásticamente hasta convertir la habitación en una cámara frigorífica, bajo la excusa absurda de que el aire frío mataba los gérmenes y purificaba el ambiente viciado. No contenta con eso, se acercó al ventanal panorámico y destrabó el seguro, abriendo una rendija imperceptible pero letal que permitía la entrada del viento helado de la noche, el cual comenzó a silbar como una serpiente venenosa, buscando su presa indefensa en la cuna. El llanto de Lucas se intensificó al sentir el cambio brusco de temperatura en su piel sensible, pero esto solo pareció irritar más a la mujer, quien se giró hacia la cuna con una determinación cruel y despiadada, alegando que las mantas gruesas acumulaban polvo y causaban alergias imaginarias que arruinarían la piel del bebé para las fotos de la boda. Vanessa arrancó violentamente los cobertores de lana del cuerpo del pequeño. Carmen intentó intervenir, dando un paso adelante con el instinto protector de una leona, pero la mirada gélida de la villana la detuvo en seco, recordándole su lugar inferior en la jerarquía de la casa con un simple gesto de desdén que helaba más que el aire. Acondicionado zumbando al máximo, la crueldad sistemática de Vanessa no se detuvo en despojar al niño de su abrigo inmediato. Su plan incluía asegurarse de que nadie pudiera remediar la situación a sus espaldas una vez que ella se marchara. Con una llave maestra que tintineaba en su mano como un símbolo de poder absoluto sobre la servidumbre, cerró con doble vuelta los armarios empotrados donde se guardaba la ropa de cama extra y los edredones de plumas. Guardó la llave en el bolsillo de su bata, de seda, con una sonrisa maliciosa, asegurándose de que Carmen no tuviera acceso a ninguna tela adicional para cubrir al niño, condenándolos a pasar la noche con lo puesto y convirtiendo el cuarto de lujo en una celda de castigo gélida y peligrosa. Cuando Carmen, con lágrimas de impotencia en los ojos y la voz temblorosa, intentó protestar diciendo que el señor Andrés se enfadaría muchísimo si el niño se enfermaba por el frío, Vanessa soltó una carcajada seca y carente de humor. Se acercó a la humilde empleada invadiendo su espacio personal y, agarrándola del mentón con fuerza, le susurró la amenaza que sellaría sus labios. Si te atreves a tocar el termostato o a decirle una sola palabra a Andrés, le diré que te robaste mi anillo de diamantes. La madrastra sabía perfectamente que la palabra de una inmigrante pobre no valía nada contra la de la futura señora de la casa, y explotó esa vulnerabilidad social con una maestría sociópata que dejó a Carmen paralizada de terror. Vanessa continuó su tortura psicológica, recordándole a Carmen que ella era totalmente reemplazable y que, si quería conservar el empleo que alimentaba a su familia en su país de origen, debía obedecer sin chistar sus nuevas reglas. Miró al bebé, que ya tiritaba visiblemente en su pijama fino de algodón, y comentó con frialdad extrema que un poco de frío le vendría bien para hacerse hombre y dejar de llorar por cualquier tontería, demostrando una ignorancia y una maldad que rayaban en lo criminal.
Para ella, el sufrimiento físico del niño era irrelevante. Lo único que importaba era que no molestara su sueño de belleza y que no estorbara sus planes de viaje una vez que consiguiera el anillo de boda definitivo. Antes de salir de la habitación, la villana dio una última mirada de inspección a su obra macabra, satisfecha con el ambiente hostil que había creado para el pequeño estorbo que tanto odiaba en secreto. Se ajustó su bata de seda, que la mantenía caliente y cómoda, y se dirigió a la puerta, advirtiendo que si escuchaba un solo ruido más esa noche, la niñera estaría en la calle antes de que saliera el sol. «Arréglatelas como puedas. Estás acostumbrada a la miseria, ¿no?», escupió con desprecio clasista antes de salir y cerrar la puerta tras de sí, dejando un silencio pesado que solo era roto por el zumbido agresivo del aire acondicionado y el viento exterior golpeando el vidrio. Carmen se quedó completamente sola en la penumbra helada, escuchando los pasos de Vanessa alejarse hacia su habitación principal, donde la calefacción seguramente estaba encendida al máximo para su confort egoísta. La temperatura en el cuarto del bebé descendía minuto a minuto y la niñera podía ver su propio aliento condensarse en el aire al respirar, sintiendo cómo el frío penetraba sus huesos. Miró a Lucas, cuyos labios empezaban a tornarse de un color violáceo preocupante, y sintió una desesperación que le oprimía el pecho más fuerte que el miedo al despido. Sabía que no podía abrir los armarios bloqueados, sabía que no podía cerrar la ventana sin hacer ruido, y sabía que Andrés dormía profundamente bajo el hechizo de confianza ciega hacia su prometida. Fue en ese momento de soledad absoluta y frío penetrante cuando Carmen tomó la decisión heroica que Andrés malinterpretaría fatalmente horas después al entrar en el cuarto. Al darse cuenta de que el colchón de la cuna estaba helado y que el bebé no dejaría de temblar estando solo, se quitó su propio cardigan fino para intentar envolver las piernitas de Lucas, quedándose ella aún más expuesta. Comprendió que la única fuente de calor disponible en esa habitación de millones de dólares era su propio cuerpo, su propia sangre y su propia vida. Sin dudarlo, se sentó en la alfombra, atrajo al niño contra su pecho para transferirle cada grado de temperatura que ella tenía, y se resignó a congelarse ella misma, con tal de que el hijo de la mujer fallecida viera un nuevo amanecer. La soledad que envolvió la habitación, tras la partida de Vanessa, era aún más aterradora que su presencia física, pues dejaba tras de sí un silencio roto únicamente por el silbido cortante del viento que se colaba por la ventana entreabierta. Carmen se quedó de pie en medio de la penumbra, sintiendo cómo la temperatura descendía vertiginosamente a cada segundo que pasaba, convirtiendo aquel cuarto de diseño en una trampa de hielo mortal para el pequeño ser que protegía. La niñera miró a su alrededor con desesperación, buscando cualquier cosa, una toalla olvidada o incluso una prenda de su propia ropa de repuesto, pero recordó con amargura que su bolso había quedado en la planta baja y que tenía prohibido salir de la habitación durante la noche. Estaba atrapada en una jaula de cristal lujosa, sin recursos y con la responsabilidad de una vida frágil pesando sobre sus hombros cansados, enfrentando una noche que prometía ser eterna. Desesperada por encontrar una solución, Carmen intentó una vez más abrir los armarios, empotrados, tirando de las manijas de diseño minimalista con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, pero el mecanismo de seguridad no cedió ni un milímetro. La impotencia le llenó los ojos de lágrimas calientes que contrastaban con el aire gélido que le golpeaba el rostro, maldiciendo internamente la crueldad calculadora de una mujer que prefería ver sufrir a un niño antes que perder su control absoluto. Golpeó suavemente la madera lacada con la frente, rogando por un milagro, pero el único sonido que recibió como respuesta fue el zumbido constante y burlón del aire acondicionado, que seguía inyectando frío artificial en el ambiente ya congelado. La realidad era ineludible. No había mantas, no había calefacción, y no había ayuda disponible en esa torre de marfil desconectada del mundo. Su atención regresó de inmediato a la cuna cuando escuchó un sonido que le heló la sangre más que la temperatura ambiente: el castañeteo rítmico de los dientes de Lucas.
Un ruido pequeño, pero terrorífico, que indicaba que el cuerpo del bebé estaba perdiendo la batalla contra el frío. Carmen corrió hacia el niño y observó con horror cómo sus labios, antes rosados, comenzaban a adquirir un tono azulado preocupante, y cómo su piel pálida se erizaba por completo bajo el pijama delgado de algodón. El pequeño ya no lloraba con fuerza. Su llanto se había convertido en un gemido débil y exhausto, una señal clínica peligrosa de que su energía vital se estaba consumiendo rápidamente en un intento inútil por generar calor. Carmen supo entonces que si no actuaba de inmediato con medidas drásticas, el niño podría entrar en hipotermia antes de que amaneciera. Sin dudarlo un segundo, y sin importarle su propia comodidad, Carmen tomó la decisión que definiría su carácter. Comenzó a desabotonarse su propio cardigan de lana vieja, la única prenda que la protegía del frío penetrante de la habitación. Sus manos temblaban violentamente al manipular los botones, no solo por la baja temperatura, sino por la angustia de saber que al quitarse esa capa, quedaría expuesta a la inclemencia del ambiente, pero su instinto maternal era más fuerte que su instinto de supervivencia. Se quitó la prenda con rapidez y envolvió con ella el cuerpo pequeño de Lucas, creando un capullo improvisado que olía a jabón barato y a amor incondicional, tratando de sellar cualquier entrada de aire frío con la tela desgastada que ahora valía más que todos los vestidos de seda de Vanessa. A pesar de la capa extra, Carmen se dio cuenta de que la cuna en sí misma era parte del problema. El colchón ortopédico de última tecnología estaba tan frío como un bloque de hielo, absorbiendo el poco calor que el niño lograba generar. Dejarlo allí, solo y rodeado de espacio vacío, era condenarlo a seguir tiritando, por lo que la niñera comprendió que debía sacarlo de ese mueble costoso e inútil. Lo levantó con una delicadeza infinita, pegándolo contra su pecho, y sintió cómo el pequeño cuerpo buscaba instintivamente su calor, acurrucándose en el hueco de su cuello como un pajarillo buscando refugio en la tormenta. Fue entonces cuando decidió que la única superficie segura en esa habitación hostil era su propio cuerpo, y que ella sería el colchón humano que el niño necesitaba para sobrevivir a la negligencia de su propia familia. Carmen buscó el rincón de la habitación que parecía estar menos expuesto a la corriente de aire directa de la ventana, un espacio pequeño entre la pared y una cómoda, y se dejó caer al suelo sobre la alfombra rígida. Se acomodó en posición fetal, curvando su espalda para crear una barrera física contra el viento, y colocó a Lucas sobre su pecho, asegurándose de que la piel del bebé estuviera en contacto directo con el calor de su corazón. La posición era incómoda y el suelo era duro, castigando sus huesos y articulaciones cansadas, pero la niñera no se movió ni un centímetro, soportando el dolor físico con una estoicidad admirable. Cerró los ojos y comenzó a frotar la espalda del niño con sus manos ásperas, generando fricción y calor, convirtiéndose en una estufa humana alimentada por pura voluntad. Para calmar la ansiedad del niño y la suya propia, Carmen comenzó a tararear una melodía antigua y sencilla, una canción de cuna que su abuela le cantaba en su pueblo natal cuando las noches eran frías y la comida escasa. Su voz, ronca y suave, llenó el vacío estéril de la habitación de lujo, aportando una nota de humanidad y tradición que jamás había existido entre esas paredes de vidrio. «Duérmete, mi niño, que yo te protejo», susurraba entre estrofas, meciéndose levemente hacia adelante y hacia atrás, creando un ritmo hipnótico que competía con el aullido del viento exterior. Esa canción humilde era un acto de resistencia, una declaración de que el amor no necesita dinero ni comodidades para manifestarse, solo necesita un corazón dispuesto a darse por entero. Mientras lo arrullaba, Carmen acercó sus labios a la oreja del bebé y le susurró las palabras de validación que el niño necesitaba escuchar, contrarrestando el veneno verbal que su madrastra había escupido horas antes. Le dijo que era un niño precioso, un regalo de la vida y no un estorbo, y que aunque su madre estuviera en el cielo y su padre estuviera ciego de dolor, él no estaba solo en este mundo. «Tú eres importante, mi Lucas, eres un pedacito de cielo», le repetía con ternura, vertiendo en él todo el amor acumulado que tenía por el hijo que ella misma no pudo criar.
sanando las heridas emocionales del bebé al mismo tiempo que protegía su cuerpo. Lucas, sintiendo esa seguridad absoluta, fue relajando poco a poco sus músculos tensos, dejando de temblar bajo la protección de su guardiana. El paso de las horas fue cruel para Carmen. El frío comenzó a entumecer sus extremidades, haciendo que sus pies y manos dolieran como si estuvieran siendo atravesados por agujas invisibles. Sus dientes comenzaron a castañetear incontrolablemente, pero apretó la mandíbula con fuerza para no despertar al niño, que finalmente había logrado conciliar el sueño sobre su pecho. Cada minuto era una batalla mental para no rendirse, para no levantarse y buscar calor para ella misma, pero cada vez que sentía la respiración tranquila y tibia de Lucas contra su cuello, encontraba una reserva nueva de fuerza. Se convirtió en una estatua de hielo por fuera, sacrificando su bienestar físico para mantener el fuego de la vida ardiendo dentro del pequeño paquete que sostenía en brazos. Finalmente, el agotamiento extremo y el frío vencieron la resistencia consciente de Carmen, sumiéndola en un estado de sopor pesado donde la realidad se desdibujaba. No se durmió por irresponsabilidad, sino porque su cuerpo entró en un modo de ahorro de energía para sobrevivir, manteniendo, sin embargo, el abrazo férreo alrededor del niño como un reflejo automático inquebrantable. Así fue como la madrugada avanzó, encontrándolos en esa escultura viviente de sacrificio. Una mujer pobre y temblorosa en el suelo de una mansión millonaria, sirviendo de escudo y cama para el heredero de una fortuna que no podía comprar ni un gramo del calor humano que ella regalaba. Y así fue exactamente como Andrés los encontraría momentos después, malinterpretando la escena más pura de amor, como el acto más vil de negligencia. Los gritos de Andrés rebotaban contra las paredes de cristal con una violencia acústica que habría hecho temblar al hombre más valiente. Pero Carmen, en su estado de semi-inconsciencia por la hipotermia, apenas registró las palabras hirientes que le lanzaba su patrón. Al despertar del todo debido a la sacudida y al ruido ensordecedor, su reacción instintiva no fue levantar las manos para protegerse la cara, ni tratar de ponerse de pie para explicarse, como lo haría alguien culpable de una falta. Por el contrario, en un acto reflejo puramente maternal, que desafiaba toda lógica de autopreservación, la niñera se encorvó aún más sobre el pequeño bulto que tenía en brazos, cerrando su cuerpo alrededor de Lucas como una ostra que protege su perla, aterrorizada de que ese hombre furioso le arrancara al niño para devolverlo a la cuna helada. Con los ojos anegados en lágrimas y el cuerpo sacudido por espasmos incontrolables, debido al frío extremo que había absorbido durante horas, Carmen alzó la vista hacia Andrés con una súplica desgarradora que lo desarmó momentáneamente. No le importaba perder el empleo, no le importaba que la insultaran o que la echaran a la calle en medio de la tormenta. Su única preocupación era la temperatura corporal del bebé. Con una voz que era apenas un hilo ronco y quebrado por el castañeteo de sus dientes, le rogó al millonario: «Por favor, señor, no me lo quite. Él tiene mucho frío, se va a congelar si lo suelto». Esa frase, pronunciada con una sinceridad dolorosa desde el suelo, golpeó la conciencia de Andrés con la fuerza de un martillazo, deteniendo su diatriba en seco y sembrando la primera semilla de duda en su mente enfurecida. Andrés se quedó inmóvil, con la mano levantada aún en un gesto de acusación, pero sus palabras se murieron en su garganta al procesar lo que la mujer acababa de decir. Esperaba escuchar excusas sobre el cansancio, mentiras sobre por qué estaba en el suelo o súplicas por su salario. Pero en lugar de eso, se encontró con una barrera humana que priorizaba el bienestar de su hijo por encima de su propia dignidad. La respiración agitada del empresario comenzó a calmarse, permitiendo que sus sentidos, antes nublados por la ira ciega, empezaran a captar la realidad física del entorno. Fue entonces cuando la adrenalina del momento bajó lo suficiente para que él mismo sintiera lo que su cuerpo había estado ignorando. La habitación no estaba simplemente fresca, estaba convertida en una auténtica cámara frigorífica mortal. Un escalofrío violento recorrió la espalda de Andrés, atravesando la tela fina de su pijama de seda y erizándole la piel de los brazos, obligándolo
a abrazarse a sí mismo instintivamente para conservar el calor. Miró a su alrededor con una nueva perspectiva, ya no como el juez implacable, sino como un padre que empieza a entender que algo terrible está ocurriendo. Notó que el aire que salía de su propia boca se condensaba en pequeñas nubes de vapor frente a su rostro, una señal inequívoca de que la temperatura había descendido a niveles peligrosos, incompatibles con la vida de un bebé. ¿Cómo era posible que la habitación más segura y tecnológica de la casa estuviera más fría que la intemperie? La respuesta a esa pregunta comenzó a formarse en su mente como una pesadilla que cobraba vida. Sus ojos, ahora abiertos a la sospecha, siguieron la corriente de aire helado que cortaba la habitación como una navaja invisible hasta llegar al ventanal panorámico que daba a la ciudad. Allí, para su horror absoluto, vio que la cortina pesada se movía rítmicamente, agitada por el viento de la tormenta que entraba libremente por una rendija que no debería estar abierta. El seguro de la ventana, que siempre debía estar activado por seguridad infantil, estaba claramente desbloqueado, permitiendo que la noche gélida invadiera el santuario de su hijo. No fue un accidente ni un descuido. Esa ventana había sido manipulada intencionalmente, y la comprensión de este hecho hizo que las piernas de Andrés flaquearan por primera vez, sintiendo un vértigo moral que lo mareaba. Giró la cabeza rápidamente hacia el panel de control del sistema de climatización en la pared, buscando una explicación técnica que aliviara el peso de la sospecha criminal que empezaba a nacer en su pecho. La pequeña pantalla digital brillaba en la oscuridad con una luz azulada y fría, mostrando una configuración que lo dejó sin aliento. El termostato estaba fijado en la temperatura mínima posible con el ventilador al máximo de potencia. Alguien había programado deliberadamente ese cuarto para que se convirtiera en un congelador, anulando cualquier sistema de calefacción automático. La negligencia de la niñera empezaba a desmoronarse ante la evidencia física de un sabotaje calculado y cruel, diseñado para dañar a quien no podía defenderse. Esta niñera arriesgó su propia salud y soportó una tortura física para proteger al bebé de un padre ausente y una madrastra cruel, convirtiéndose en el único escudo entre la vida y la muerte. Es un momento decisivo que nos obliga a cuestionarnos nuestros propios límites de compasión y valentía ante la injusticia flagrante. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar y te prohibieran cuidar de un inocente bajo amenaza? Comenta heroína si apoyas la actitud de Carmen y crees que ella merece justicia, porque lo que está a punto de descubrir el padre cambiará sus vidas para siempre. Andrés volvió a bajar la mirada hacia Carmen, pero esta vez ya no vio a la empleada perezosa que dormía en el trabajo, sino a una mujer que estaba al borde del colapso físico. Observó con detenimiento los detalles que su furia le había impedido ver antes. Los labios de la niñera estaban teñidos de un morado intenso. Su piel tenía un tono pálido y ceroso, y sus manos, aunque aferradas con firmeza al bebé, temblaban con una violencia que delataba una hipotermia avanzada. Se dio cuenta con un horror creciente de que ella no llevaba puesto su cardigan habitual. Estaba en mangas cortas, expuesta a ese frío inhumano, mientras que el bulto en sus brazos estaba envuelto precisamente en esa prenda de lana que le faltaba a ella. La disonancia cognitiva en la mente de Andrés fue brutal. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido doloroso que rompió su ego y su arrogancia. Si Carmen fuera la irresponsable que Vanessa describía, habría estado durmiendo en su propia cama caliente o habría cerrado la ventana para su propia comodidad. El hecho de que estuviera allí, tirada en el suelo duro, despojada de su abrigo y usando su propio cuerpo como colchón, solo podía significar una cosa: estaba protegiendo a Lucas de algo que ella no podía controlar, pero que se negaba a aceptar. La villana de su historia se estaba transformando ante sus ojos en una mártir silenciosa, y la culpa comenzó a corroerle las entrañas. Con el corazón latiéndole en la garganta y las manos sudorosas a pesar del frío, Andrés se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Carmen, abandonando su postura de autoridad para entrar en el terreno de la humildad forzada. Ya no había gritos ni acusaciones en su lengua, solo una necesidad
Desesperada de confirmar la verdad que sus ojos le gritaban, extendió una mano temblorosa hacia ellos, no para castigar, sino para sentir, necesitando el contacto físico para verificar la realidad de la temperatura y la vida. Estaba a punto de tocar la piel de ambos, un gesto simple que detonaría la revelación final y haría caer la máscara de la verdadera bestia que habitaba en su hogar. Andrés extendió su mano temblorosa hacia el pequeño bulto que yacía en el suelo, impulsado por una necesidad visceral de verificar el estado físico de su hijo, más allá de lo que sus ojos le mostraban. Al rozar la mejilla de Lucas, esperaba encontrar la piel fría de un niño expuesto a la intemperie, pero lo que sintió fue un milagro de calidez. El bebé estaba tibio, sonrosado y con una temperatura corporal perfecta, ajeno por completo al congelador en el que se había convertido su habitación. El empresario contuvo el aliento, confundido, y deslizó su mano unos centímetros más abajo para tocar el brazo, desnudo de Carmen, quien lo sostenía con fuerza desesperada. El contraste fue un choque eléctrico que le recorrió la espina dorsal. La piel de la niñera no estaba simplemente fría, estaba helada como el mármol, pero debajo de esa capa gélida se podía sentir el temblor violento de una fiebre que ardía por el esfuerzo sobrehumano de mantener su temperatura interna para cederla al niño. La comprensión de lo que estaba ocurriendo golpeó a Andrés con la fuerza de un tren de carga, desmantelando en 1160 un instante todos sus prejuicios sobre la mujer que tenía delante. Carmen no se había quedado dormida por negligencia ni por pereza. Se había convertido deliberadamente en un radiador humano, sacrificando su propia salud y absorbiendo el frío mortal de la habitación para que su hijo no tuviera que sentirlo. Al observar los espasmos incontrolables de la mujer y sus labios morados, Andrés se dio cuenta de que ella estaba sufriendo una hipotermia severa y que cada minuto que pasaba en ese suelo, transfiriendo su calor a Lucas, era un minuto que le restaba a su propia vida. Aquella empleada a la que había estado a punto de despedir era, en realidad, la única barrera física entre la vida de su hijo y la muerte por congelamiento, un escudo de carne y hueso que el dinero no podía comprar. Con el corazón latiéndole desbocado por la culpa y el horror, Andrés se puso de pie tambaleándose, sintiendo la necesidad urgente de entender cómo habían llegado a esa situación extrema. Se dirigió a la cuna de diseño exclusivo, buscando frenéticamente las mantas de lana merina y los edredones de plumas que él mismo había encargado para el invierno, pero se encontró con un vacío aterrador. El colchón estaba desnudo, despojado de cualquier tela que pudiera brindar abrigo, y no había ni rastro de la ropa de cama en el suelo ni en los alrededores inmediatos. No era un desorden accidental propio de una mala gestión doméstica, era una limpieza sistemática y cruel. Alguien se había tomado la molestia de retirar físicamente cualquier fuente de calor externa, obligando a la niñera a recurrir a la medida desesperada de usar su propio cuerpo. La sospecha que había nacido al ver la ventana abierta se solidificó en una certeza oscura, pero Andrés necesitaba una prueba irrefutable antes de enfrentar la monstruosidad que intuía. Caminó con pasos pesados hacia el panel de control domótico incrustado en la pared, una tablet de alta tecnología que controlaba cada aspecto de la casa inteligente y que registraba cada acción realizada por los habitantes. La pantalla brillaba con una luz azulada indiferente en la penumbra, mostrando el historial de actividad del sistema de climatización. Andrés deslizó el dedo por la pantalla táctil con un temor creciente, buscando el registro de las últimas horas, rezando internamente para que todo fuera un error del sistema o un fallo técnico, cualquier cosa menos lo que estaba a punto de descubrir. La línea de texto en el registro digital brilló ante sus ojos como una sentencia condenatoria que no dejaba lugar a dudas ni interpretaciones benévolas. A las 20:00 horas, el sistema había sido modificado manualmente. Usuario: Vanessa. Modo: refrigeración máxima. Ventilador: alto. No había sido un accidente, ni un fallo del termostato, ni un descuido de la niñera ignorante. Su prometida, la mujer con la que planeaba compartir su vida y la crianza de su hijo, había entrado en esa habitación y había programado conscientemente el ambiente para que,
fuera hostil y peligroso. Andrés leyó el nombre de Vanessa una y otra vez, sintiendo cómo la imagen de la madre perfecta que ella había construido se desmoronaba para revelar a una sociópata calculadora que veía a su hijo como un problema a eliminar mediante accidentes domésticos. Justo en ese momento de revelación devastadora, el sonido de unos pasos suaves y el roce de la seda anunciaron la llegada de la autora de aquella barbarie. La puerta de la habitación se abrió completamente y Vanessa entró, envuelta en una bata de seda lujosa y acolchada, con el cabello perfectamente arreglado y una expresión de falsa preocupación pintada en el rostro. Su apariencia contrastaba grotescamente con la escena de miseria del suelo. Ella venía de su habitación caliente y confortable, descansada y saludable, mientras Carmen yacía tiritando en harapos a pocos metros. La villana ni siquiera miró el termostato ni la ventana abierta. Sus ojos se dirigieron directamente a la niñera con una mueca de asco, ensayada, lista para interpretar el papel de la señora indignada por la falta de higiene del servicio. Vanessa se llevó una mano al pecho con teatralidad y soltó un suspiro de indignación, rompiendo el silencio tenso con su voz chillona y superficial. «Por Dios, Andrés, ¿qué hace esta mujer tirada en el suelo con nuestro Luquiñas? Es repugnante», exclamó, arrugando la nariz como si percibiera un mal olor. Continuó su actuación lamentando que la niñera estuviera contaminando al bebé con su suciedad y sugiriendo que probablemente estaba borracha o drogada para haberse quedado dormida en el piso de esa manera. Cada palabra que salía de su boca era un insulto a la verdad y una puñalada más en la paciencia de Andrés, quien la observaba en silencio, viendo por primera vez al monstruo real que se escondía detrás del maquillaje impecable y las joyas costosas. Andrés no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado procesando la ironía macabra de la situación. Vanessa estaba allí, fingiendo proteger al niño de la suciedad de la niñera, cuando en realidad era ella quien había intentado congelarlo. El empresario miró a Carmen, quien seguía protegiendo al bebé incluso ante la presencia amenazante de la madrastra, y luego miró a Vanessa, que solo se preocupaba por las apariencias. La ceguera emocional de Andrés se curó de golpe en ese instante. Se dio cuenta de que había estado durmiendo con el enemigo y que la mujer humilde a la que había gritado minutos antes tenía más nobleza y amor en una sola de sus manos congeladas que Vanessa en todo su cuerpo de modelo. La prueba final del sadismo de Vanessa apareció cuando Andrés, buscando dónde podían estar las mantas desaparecidas, notó que la puerta del vestidor del bebé tenía la cerradura echada por fuera, algo que nunca hacían. Al acercarse y forzar la manija, confirmó que estaba cerrada con llave, impidiendo el acceso a cualquier ropa de abrigo adicional. Vanessa, al ver que él inspeccionaba el armario, titubeó por una fracción de segundo, perdiendo su compostura arrogante. Andrés comprendió entonces que el plan había sido perfecto. Frío extremo, ventana abierta, falta de abrigo y bloqueo de recursos. Era un intento de homicidio pasivo, diseñado para parecer una muerte súbita o una enfermedad respiratoria natural, ejecutado con la frialdad de quien no tiene alma. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. Ya no era el frío lo que predominaba, sino una tensión eléctrica que presagiaba una explosión inminente. Andrés se giró lentamente hacia Vanessa, sosteniendo la tablet con la evidencia en una mano y señalando a la niñera heroica con la otra. Su rostro ya no mostraba confusión ni tristeza, sino una determinación aterradora y una calma letal que asustó a Vanessa más que cualquier grito. El millonario había conectado todos los puntos. La negligencia fingida era en realidad un escudo humano y la madre perfecta era un verdugo. Había llegado el momento de que la justicia cayera sobre esa casa con todo su peso, y Andrés estaba listo para ser el ejecutor de esa sentencia inapelable. La explosión de Andrés no se manifestó a través de gritos estridentes ni violencia física desmedida, sino con un tono de voz bajo, gutural y aterradoramente calmado, que heló la sangre de Vanessa más que cualquier alarido de furia. El empresario se acercó a ella con pasos lentos y predadores, sosteniendo la tablet frente a su rostro inmaculado como si fuera un espejo de su propia podredumbre moral.
obligándola a leer el registro digital de su crimen. Con una frialdad que cortaba el aire, le informó que sabía exactamente a qué hora había entrado en la habitación y cómo había manipulado el sistema para convertir el cuarto de un bebé en una cámara de tortura gélida. Vanessa intentó retroceder, balbuceando excusas incoherentes sobre un error del sistema o una confusión de horarios, pero la mirada de Andrés, cargada de un desprecio absoluto, le dejó claro que su tiempo de manipulación había terminado definitivamente y que ninguna mentira podría salvarla esta vez. Ante la negación patética de su prometida, Andrés decidió desmantelar su defensa con una prueba física irrefutable que terminó de hundirla en su propia miseria. Sin dejar de mirarla a los ojos, caminó hacia el armario empotrado que Vanessa había cerrado con llave. Sacó el juego de llaves maestras que ella creía tener bajo control exclusivo y abrió las puertas de un tirón violento. Allí, escondidos en el estante más alto y lejano, estaban los edredones de plumas y las mantas de lana que habían desaparecido misteriosamente, apilados deliberadamente para que Carmen no pudiera encontrarlos. Al ver su coartada destruida, la máscara de madre perfecta de Vanessa se cayó por completo, revelando el rostro contorsionado por el miedo de una mujer que había sido descubierta intentando cometer un crimen atroz contra un inocente indefenso solo por capricho y egoísmo. Andrés tomó las mantas con rabia y las arrojó al suelo, no para usarlas, sino para demostrar la premeditación de la crueldad de aquella mujer que decía amarlo. Se acercó a ella, invadiendo su espacio vital, y le susurró con una intensidad letal que ella era un monstruo, alguien capaz de ver temblar a un niño de frío y preocuparse más por sus propias arrugas que por la vida humana. Le recordó cada queja superficial que había hecho sobre el llanto del bebé, conectando los puntos de su comportamiento sociópata. Vanessa, acorralada y sin argumentos, intentó apelar a su relación, llamándolo mi amor y tratando de tocarle el brazo, pero él se apartó con un gesto de repugnancia visceral, como si el contacto con ella le quemara la piel o le transmitiera una enfermedad incurable. La sentencia fue dictada en ese mismo instante, sin juicio previo y sin posibilidad de apelación alguna. Andrés le ordenó que saliera de su casa inmediatamente, en ese preciso segundo. Vanessa, incrédula ante la firmeza de la orden, intentó argumentar que eran las 3 de la madrugada y que había una tormenta terrible afuera, apelando a una compasión que ella misma no había tenido con Lucas. Sin embargo, Andrés se mantuvo impasible como una roca, señalando la puerta con un dedo firme. Le dijo que ella había condenado a un bebé y a una mujer humilde a soportar el frío mortal durante horas sin importarle las consecuencias, así que ahora ella experimentaría en carne propia exactamente el mismo destino que había diseñado para otros, enfrentándose a la intemperie, sin la protección de sus lujos habituales. Cuando Vanessa intentó correr hacia su habitación principal para recoger sus joyas, sus abrigos de piel y sus tarjetas de crédito, Andrés le bloqueó el paso con su cuerpo, prohibiéndole terminantemente llevarse nada que él hubiera pagado. Le dijo con una voz de acero que se iría tal como estaba, con su bata de seda y sus pantuflas, porque no merecía llevarse ni un solo hilo de esa casa que había intentado llenar de muerte. La mujer gritó histérica, llorando lágrimas de rabia y frustración al ver que perdía su estatus y su fortuna en un parpadeo. Pero el empresario no cedió ni un milímetro. La justicia poética se estaba cumpliendo de la manera más cruda posible. La reina del hielo iba a ser expulsada a su propio reino congelado, despojada de toda la calidez artificial que la había protegido toda su vida. Andrés la escoltó personalmente hasta la puerta principal del ático, ignorando sus súplicas y sus amenazas vacías de demandas legales, empujándola suavemente pero con firmeza hacia el ascensor privado que daba a la calle. Al abrirse las puertas metálicas, la ráfaga de viento frío que subía por el hueco del ascensor golpeó a Vanessa en la cara, haciéndola temblar de verdad por primera vez en la noche. Andrés la miró una última vez, no con odio, sino con una lástima profunda por lo vacía que estaba su alma, y le advirtió que si alguna vez volvía a acercarse a su hijo o a Carmen, se aseguraría de que pasara el resto de su vida
en la cárcel. Las puertas se cerraron, separando para siempre la toxicidad de Vanessa de la vida de Andrés, y el silencio que quedó en el pasillo fue, por primera vez, un silencio de paz y limpieza. De regreso en la habitación del bebé, la atmósfera había cambiado radicalmente. Ya no se sentía la presencia opresiva del mal, sino la urgencia del cuidado y la reparación. Andrés corrió hacia donde Carmen seguía tirada en el suelo, tiritando violentamente y sosteniendo a Lucas con las últimas fuerzas, que le quedaban en sus brazos entumecidos. La culpa golpeó al padre con una ola de náuseas al ver el estado físico deplorable de la mujer que había salvado su mundo entero, dándose cuenta de que ella había estado dispuesta a morir en ese piso duro antes que fallara su promesa silenciosa de protección. Se arrodilló junto a ella, ignorando el dolor en sus propias rodillas, y con una delicadeza infinita le quitó al bebé de los brazos para colocarlo momentáneamente en la seguridad de las mantas que ahora sí estaban disponibles. Inmediatamente después, Andrés se quitó su propia bata gruesa de cachemira, que aún conservaba su calor corporal, y envolvió con ella los hombros temblorosos de Carmen, cubriéndola con la dignidad que merecía. La ayudó a incorporarse del suelo, sosteniéndola firmemente porque las piernas de la niñera apenas respondían por el entumecimiento, y la guió hacia un sillón cercano, frotándole los brazos con desesperación para devolverle la circulación. Mientras lo hacía, las lágrimas que había contenido durante todo el conflicto comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No le importaba verse débil frente a su empleada. En ese momento, él no era el patrón millonario y ella la sirvienta, sino un hombre roto, agradeciendo a un ángel guardián que había aparecido en la forma más humilde posible. La disculpa de Andrés brotó de lo más profundo de su ser, cargada de un arrepentimiento sincero y doloroso que resonó en las paredes de cristal. Tomó las manos, heladas y magulladas de Carmen entre las suyas, besándolas con reverencia, y le pidió perdón una y otra vez por su ceguera, por sus gritos injustos y por haber permitido que esa bruja entrara en sus vidas. Reconoció en voz alta que ella, una mujer a la que apenas conocía y a la que pagaba un salario, había demostrado más amor maternal en una sola noche que cualquier otra persona en el mundo. Le dijo que estaba en deuda con ella de por vida y que jamás tendría palabras ni dinero suficiente para pagar el sacrificio físico que había hecho, para mantener latiendo el corazón de su pequeño Lucas. Carmen, aún aturdida por el frío y la emoción del momento, miró a su patrón con ojos cansados, pero llenos de una bondad infinita, y con una sonrisa débil le susurró que no había nada que perdonar. Su única preocupación seguía siendo el niño. Preguntó con voz ronca si Lucas estaba bien, si estaba calientito, demostrando una vez más que su amor era desinteresado y puro. Andrés, conmovido hasta la médula por esa muestra de altruismo, le prometió solemnemente que las cosas cambiarían desde esa noche. Le juró que nunca más volvería a ser una empleada invisible, que sería tratada como la reina de esa casa y que ella y Lucas estarían protegidos bajo su guardia personal, sellando un pacto de lealtad y familia que había nacido en la noche más fría de sus vidas. 5 años han pasado desde aquella tormenta que casi congela el destino de esta familia, y el tiempo se ha encargado de borrar cualquier rastro de dolor para sustituirlo por una primavera eterna y cálida. El escenario ya no es un ático de cristal frío y silencioso, sino un parque vibrante lleno de colores otoñales, donde las hojas secas crujen bajo los pies de un niño que corre con la fuerza de un huracán imparable. Lucas, que ahora tiene 5 años y una sonrisa que ilumina el mundo, se mueve con una agilidad y una alegría desbordantes. Lejos, muy lejos de aquel bebé pálido y tembloroso que luchaba por respirar en una alfombra helada. El sol de la tarde baña su rostro saludable, pintando de dorado una infancia que fue rescatada del abismo gracias al sacrificio de una mujer que se negó a dejarlo caer, demostrando que el calor humano es el único clima que un niño necesita para florecer. Andrés observa la escena desde un banco de madera cercano, con una expresión de paz absoluta que ha suavizado las líneas duras de su rostro, transformándolo en un hombre nuevo que ha aprendido a valorar cada segundo de vida junto a los suyos.
Ya no lleva el traje gris de ejecutivo agresivo, ni está pegado a la pantalla de un teléfono móvil gestionando crisis corporativas. Ahora viste ropa cómoda, con las mangas arremangadas, listo para entrar en acción si su hijo lo necesita. Su mirada sigue cada movimiento de Lucas con una devoción casi religiosa, consciente de que ese pequeño milagro que corre tras una cometa es un regalo prestado que estuvo a punto de perder por su propia ceguera emocional. La culpa del pasado se ha transformado en una gratitud presente, y cada risa de su hijo es una nota de redención que sana las heridas antiguas de su corazón de padre viudo. Sentada a su lado, ocupando el lugar de honor que la vida le reservó por derecho propio, se encuentra Carmen, irradiando una elegancia serena que nace de la dignidad recuperada y no de las marcas de diseño superficiales. Ya no lleva el uniforme de servicio que la hacía invisible ante los ojos del mundo, sino un vestido sencillo y hermoso que realza su figura de matriarca indiscutible de esa pequeña tribu. Sus manos, esas mismas manos que una vez se congelaron para dar vida y calor, ahora descansan relajadas sobre su regazo, sosteniendo una botella de agua para Lucas con ternura. Aunque no comparte la sangre biológica con el niño, la conexión entre ellos es tan profunda y visible que nadie en el parque dudaría ni por un segundo de que ella es su verdadera figura de referencia, el ancla emocional que lo mantiene seguro. La relación entre Andrés y Carmen ha evolucionado hacia algo mucho más sagrado y complejo que un simple matrimonio o un contrato laboral. Son compañeros de vida, unidos por el amor incondicional hacia el niño que ambos salvaron. No hubo necesidad de anillos ni de ceremonias forzadas para formalizar lo que es evidente a los ojos de Dios. Son una familia forjada en el fuego de la adversidad y templada en el hielo de aquella noche. Se miran con un respeto mutuo y una complicidad silenciosa, compartiendo esa sonrisa secreta de quienes han atravesado el infierno juntos y han salido del otro lado cargando el cielo en sus brazos. Carmen es ahora la gobernanta general de la casa y la consejera de confianza de Andrés, la brújula moral que asegura que el frío de la indiferencia nunca más vuelva a colarse por las ventanas. De repente, Lucas se detiene en su carrera desenfrenada, jadeando y con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo saludable, y gira la cabeza buscando su puerto seguro en la inmensidad del parque. No grita llamando a su padre primero. Sus ojos buscan con urgencia la figura reconfortante de la mujer que lo arrulló en el suelo cuando nadie más lo hacía. «Nana, mira qué alto vuela», grita con entusiasmo, agitando su cometa contra el viento, otorgándole el título que su corazón ha elegido para ella. Carmen se levanta con una agilidad sorprendente, aplaudiendo con orgullo y lanzándole besos al aire, validando cada logro del pequeño con ese amor inagotable que lo ha hecho fuerte. Andrés observa el intercambio y siente un nudo en la garganta, reconociendo una vez más que la maternidad no es biología, es presencia. La mansión de paredes de vidrio también ha sufrido una metamorfosis total, dejando de ser un museo de frialdad para convertirse en un santuario de calor y desorden feliz, donde un niño puede ser un niño. Los muebles de diseño incómodo y minimalista fueron reemplazados por sofás grandes y mullidos, donde caben los tres para ver películas, y las alfombras rígidas dieron paso a superficies suaves llenas de juguetes. Ya no hay termostatos bloqueados ni armarios cerrados con llave. Las puertas están siempre abiertas y el aroma a comida casera preparada con amor inunda cada rincón, borrando para siempre el recuerdo estéril de la administración de Vanessa. Es una casa que respira, que vive y que acoge, un reflejo arquitectónico del cambio interno que han vivido sus habitantes, donde el lujo se mide en abrazos y no en metros cuadrados. En los momentos de quietud, Andrés a veces piensa en Vanessa, no con odio, sino como una advertencia lejana de lo que sucede cuando se deja que la vanidad y el egoísmo gobiernen el corazón humano. Se enteraron de que ella sigue buscando fortuna en otros lugares, sola y amargada, atrapada en su propio invierno personal del que nunca supo salir por su incapacidad de amar. Mientras tanto, ellos han construido un verano invencible, basado en la verdad simple de que el cuidado genuino es el acto más revolucionario que existe.
La supuesta negligencia de Carmen aquella noche se convirtió en la piedra angular sobre la que edificaron su felicidad, recordándoles siempre que a veces hay que romper las reglas injustas para hacer lo correcto. Lucas corre de regreso al banco y se lanza a los brazos abiertos de Carmen, quien lo recibe envolviéndolo en un abrazo que ya no es para protegerlo del frío mortal, sino para celebrar la vida vibrante que ahora tienen. Andrés se une al abrazo, cerrando el círculo de protección alrededor de su hijo, sintiendo el calor de ambos cuerpos contra el suyo en una fusión perfecta de gratitud. En ese instante perfecto, rodeado de risas y luz solar, el millonario comprende finalmente que su mayor tesoro no está en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades inmobiliarias. Su verdadera riqueza está ahí, en ese banco de parque, contenida en el corazón de una mujer humilde que le enseñó a amar y en la salud de un niño que sobrevivió gracias al calor humano. El dinero tiene el poder de levantar muros altos y comprar sistemas de calefacción sofisticados, pero como hemos visto en esta historia conmovedora, jamás podrá comprar la lealtad de un corazón dispuesto a congelarse por otro. Solo el amor verdadero tiene la capacidad de convertir una casa vacía en un hogar vibrante y de transformar una tragedia inminente en un final feliz. Si tú también crees que esta niñera heroica merece todo el respeto del mundo y estás de acuerdo en que el amor es lo único que construye un hogar, por favor suscríbete al canal ahora mismo y comparte este video. Ayúdanos a seguir difundiendo mensajes de esperanza que nos recuerdan que, al final, el bien siempre prevalece sobre la frialdad. El sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, marcando el final de otro día maravilloso en la vida de esta familia improbable pero perfecta. Andrés toma la mano de Lucas y ofrece su brazo a Carmen con galantería, y los tres comienzan a caminar juntos por el sendero de grava, alejándose de las sombras del pasado hacia un futuro luminoso. Sus siluetas se recortan contra la luz del atardecer, unidas e inseparables, dejando tras de sí una estela de amor que ni el viento más frío podrá jamás borrar. Han aprendido la lección más importante de todas. Mientras se tengan el uno al otro con sinceridad y sacrificio, siempre habrá calor suficiente para sobrevivir a cualquier invierno.